¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a resolver estos 5 problemitas de derivada, donde en 2 de ellos vamos a ver un nuevo teorema que nos permitirá resolver más derivadas. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos estos 2 nuevos teoremas y veamos la solución a estas 5 derivadas. Vamos con este primer ejemplo. F de x igual a 3x a la 4 menos 5x cuadrado más 2x menos 4. Algo que tenemos que tener en cuenta, estamos en presencia de un polinomio. Ahora, cuando nosotros tenemos un polinomio, simplemente nos vamos a limitar a aplicar la regla de la suma y la resta, la regla del múltiplo escalar y la de la potencia. Recuerda que estas reglas fueron realizadas en un video anterior, donde te lo voy a estar dejando por acá o en la descripción del video para que lo veas y comprendas mejor. Ahora, si nosotros aplicamos la regla de la suma y de la resta, entonces simplemente vamos a derivar por separado cada término de ese polinomio. En el primer caso nos está quedando 3 por x a la 4. Aquí tendríamos que aplicar la regla del múltiplo escalar e igualmente la aplicamos acá, acá y acá simplemente la derivada de una constante acá al final. ¿En qué se convierte eso? Bueno, simplemente en que la derivada de la primera parte es 3 por la derivada de x a la 4. La derivada de 5x cuadrado es 5 por x, la derivada de x cuadrado, y la derivada de 2x es 2 por la derivada de x, y la derivada de una constante de 4 es 0. Entonces nos termina quedando finalmente que la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Recordemos que acá simplemente hemos aplicado la derivada de u a la n, que al derivarse simplemente es igual a n por u a la n menos 1. Eso es lo que aplicamos y por eso me queda 4x a la 3. La derivada de x cuadrado es 2x. 2 menos 1 es 1 y x a las 1 no se coloca nada. Y la derivada de x es 1 y ahí nos estaría quedando finalmente que la derivada de ese polinomio es 12x al cubo menos 10x más 2. Y con eso hemos concluido el primer ejemplo. Segundo ejemplo, h de x igual a 8 que multiplica a 9x a la 5 más 3x. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Pues acá tenemos una función, que la función de la que estoy hablando es esta, multiplicada por un escalar, que el escalar es 8. ¿Y qué vamos a aplicar? La regla del múltiplo constante. ¿Qué nos dice en ese caso esa regla? Que simplemente agarramos al mismo escalar 8 y lo multiplicamos por la derivada de la función, que esto nos termina quedando simplemente 8 y la derivada, lo que tenemos acá dentro de la función es una función polinómica y simplemente la derivamos aplicando la regla de la suma y en este caso. Entonces sería 8 que multiplica a 9x a la 5 derivada más 3x derivada, y aplicando lo mismo que hicimos con la regla de la potencia nos queda 9 por la derivada de x a la 5 más 3 por la derivada de la x, y la derivada de x a la 5 es 5x a la 4, la derivada de x ya sabemos que es 1, y al final simplemente nos queda 8 que multiplica 9 por 5, 45 x a la 4 y 3 por 1 es 3, y ahí nos queda la derivada, ya la tenemos la derivada. Si queremos nosotros desde un inicio acá también pudimos nosotros haber hecho la multiplicación 8 por 9 y el 8 por el 3, o acá también al final lo hacemos. De todas maneras, eso ya es a criterio y gusto de cada uno de nosotros de cómo preferimos hacerlo. Tercer ejemplo, tenemos g de x igual a 4x cuadrado más 2x, todo eso multiplica a 8 menos x al cubo. ¿Qué es lo que estamos nosotros en presencia? Bueno, estamos en presencia en el producto de dos funciones. Esta es una función y esta es otra función. ¿Y qué vamos a aplicar? La regla del producto, también está en el video que mencioné anteriormente. La regla del producto me dice que simplemente tengo que derivar la primera función y multiplicarla por la segunda función sin derivar. Luego a la segunda función la derivo y la multiplico por la anterior o la primera sin derivar. Estoy sumando allí y ahora simplemente tenemos polinomios. Por acá tenemos polinomio y derivamos los polinomios tal como ya sabemos. La derivada de 4x cuadrado más 2x se deriva cada cosita por separado y simplemente nos termina quedando que la derivada de 4x cuadrado más 2x es 8x más 2 y la derivada de 8 menos x al cubo es menos 3x cuadrado, con lo que al final nos termina quedando que esta es la derivada de la función, que si queremos también nosotros podemos aplicar nosotros acá las propiedades distributivas y reducirlo, pero en términos generales ya ahí tenemos la derivada, que era lo que nos estaba interesando.
Bien, para continuar vamos a hablar ahora de la regla de la cadena, una regla muy importante porque es muy aplicable, se llama regla de la cadena porque se van encadenando cosas hasta obtener un resultado. Nos está diciendo que si y es igual a un f de u, es una función de variable u y además u es igual a g de x, una función de x, y que esa función es derivable en x, entonces y igual a f compuesta de g de x es una función derivable de xy. ¿Qué indica esto? Entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. En su forma equivalente, la podemos decir que la derivada con respecto a x de f compuesta de g de x simplemente es igual a f' de g de x por g' de x. Si lo vemos por acá con un ejemplo para terminar de entender, acá tenemos f de x igual a x cuadrado menos 3x a la 5. ¿Qué podemos decir nosotros? Podemos decir, bueno, tenemos la función, una función inicial, vamos a decir en este caso un h de x igual a x a la 5, y por otro lado tenemos una función g de x igual a x cuadrado menos 3x. Y ahí que estamos queriendo decir nosotros, que la función f de x es simplemente h compuesta de g de x y nos quedaría, sabemos que donde está el x acá, colocaríamos g que sería x cuadrado menos 3x elevado a la 5. Ahora que es importante reconocer, nos dicen que tenemos que tener f' de g de x. ¿Quién es f'? Para nosotros f' ahora hemos hablado de h. Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es h'? Pues la derivada de x a la 5, que es simplemente 5x a la 4. Entonces, ¿dónde está este 4 que vamos a meter nosotros? La función g de x. ¿Y qué nos termina quedando? Pues 5 por x cuadrado menos 3x a la 4. ¿Por quién? Por la derivada de g de x. Pero g de x para nosotros es esta que tenemos acá. Entonces la tenemos que derivar y la derivada de x cuadrado menos 3x es 2x menos 3 y con ello hemos llegado a nosotros a la derivada de f' o a la derivada de f de x, o sea, a f'. Una cosa muy importante, nosotros también podemos tener f compuesta de g, compuesta de otra función y compuesta de otra. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, derivamos la primera, evaluada en todo lo que está allí. Luego tenemos que derivar la otra función que es compuesta. A esa hay que aplicarle nuevamente la regla de la cadena. Nos vuelve a quedar que ahora hay que multiplicarla por otra función compuesta y así se va desencadenando. Llegamos a lo que es la cadena que nos va a terminar al final encontrando la derivada. Es decir, es una regla que no es difícil de aprender, solamente hay que practicarla y notar que simplemente ir repitiendo. Vamos ahora con un ejemplo 4, r de x igual a 3 sobre x cuadrado menos 5. ¿Qué tenemos allí? Bueno, nosotros tenemos una función en este caso una función racional, pero vamos a reescribirla de otra manera que nos va a permitir aplicar la regla de la potencia. Esta también se puede resolver por la regla o la derivada del cociente, pero eso lo vamos a ver posterior a resolver este. ¿Qué tenemos que ver entonces? Nosotros tenemos r de x igual a 3 sobre x cuadrado menos 5. El x cuadrado menos 5 es lo mismo que x cuadrado menos 5 elevado a la 1. Y como tenemos aquí elevado a la 1, se puede escribir arriba elevado a la menos 1. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo simplemente que tenemos a una constante que multiplica a una función. En el caso la función está elevada a la menos 1. Y entonces ahí nosotros vamos a aplicar la regla de la potencia. O sea que nos termina quedando que r' de x va a ser igual a la derivada de lo que ya teníamos acá. Aquí aplicamos, recordemos lo que acabo de decir, 3 que multiplica la derivada de x cuadrado menos 5 a la menos 1. Ahí aplicamos la regla de la potencia donde el menos 1 hacemos que baje y arriba sería menos 1 es menos 2. Y ahora aplicamos la regla de la cadena porque tenemos una función ahora compuesta que es la que tenemos acá. Entonces vamos a multiplicar por la derivada de x cuadrado menos 5. Ya estamos viendo una aplicación nuevamente de la regla de la cadena. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues la derivada de x cuadrado menos 5 es 2x y esto es lo que nos termina quedando, que ahora simplemente lo terminamos de reescribir. Menos 3 por 2x es menos 6x por x cuadrado menos 5 a la menos 2 y ya las tenemos listas. También podemos escribirla simplemente como tenemos a la menos 2, se escribe ahora en el denominador al cuadrado y nos queda menos 6x sobre x cuadrado menos 5 al cuadrado. Y con eso hemos terminado. Fíjense que reescribimos la función y aplicamos en este caso la regla de la potencia y la regla de la cadena.
Vamos a hablar ahora de la regla del cociente, es decir, tenemos el cociente o la división de dos funciones. Básicamente, una de las cosas importantes es que la función, en la función o el que viene a estar en el cociente tiene que ser diferente de cero, porque evidentemente hay una indeterminación. En este caso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que donde g de x sea igual a cero, la función no es derivable. Eso es simplemente lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Que si tenemos la derivada con respecto a x de f de x sobre g de x, derivamos primero el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar. Luego vamos a restarle el denominador derivado por el numerador sin derivar. Y todo eso va a quedar dividido entre el cuadrado del denominador. Siempre recordemos que g de x tiene que ser diferente de cero. Un pequeño ejemplo por acá. Tenemos f de x igual a x cuadrado sobre 3x más 8, un cociente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aplicando la regla? Bueno, el numerador es x cuadrado, tenemos que derivar a x cuadrado, multiplicarlo por el denominador que es 3x más 8. Luego vamos a restar ¿quién? 3x más 8 derivado por x cuadrado sin derivar, que es el numerador. Todo eso dividido entre 3x más 8 al cuadrado. Ya hemos aplicado lo que nos dice lo que aplicar la regla del cociente. Ahora sí derivamos. La derivada de x cuadrado es 2x por 3x más 8. La derivada de 3x más 8 es 3 por x cuadrado y al final nos queda simplemente aplicando la propiedad distributiva 6x cuadrado más 16x menos 3x cuadrado. Acá se cancela 6x cuadrado menos 3x es 3x y en el caso le seguimos sumando 16 y nos queda 3x cuadrado más 16 sobre 3x más 8 al cuadrado. Como tal, es una regla que simplemente lo que tenemos es que sí ser metódico en aplicarla tal como es, pero simplemente es una regla más y con unas ciertas prácticas, unos cuantos ejercicios, la vamos a poder aplicar y no tener ninguna dificultad a la hora de derivar cocientes. Y ya para finalizar, el ejemplo 5, tenemos u de x igual a 4x cuadrado menos 6 sobre 5x más 9. Muy importante, si x vale menos 9 quintos, ahí no se puede derivar y eso es porque cuando x vale menos 9 quintos nos quedaría 0 en el denominador. Es decir, esa función no es derivable en x igual a menos 9 quintos. Ahora, tenemos ese cociente, vamos entonces a aplicar la regla del cociente. U' sería igual a ¿quién? Al numerador derivado por el denominador sin derivar menos el denominador derivado por el numerador sin derivar sobre el cuadrado del denominador. Ya hemos escrito lo que nos interesa, ahora simplemente lo que tenemos es que derivar cada cosita. Y eso es equivalente a decir que, bueno, la derivada de 4x cuadrado menos 6 directamente ya es 8x por 5x más 9. La derivada de 5x más 9 es 5 por 4x cuadrado menos 6 y sobre 5x más 9 al cuadrado. Ya esta es la derivada, pero nosotros podemos desarrollar, aplicamos la propiedad distributiva acá y nos queda 40x cuadrado más 72x, distributiva acá también, menos 20x cuadrado más 30. Eliminamos lo que tengamos que eliminar. 40x cuadrado menos 20x cuadrado es 20x cuadrado más 72 más 30 sobre 5x más 9 al cuadrado. Y con ello hemos concluido los 5 ejemplos de derivada. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final.